Ha sido un día maravilloso, un día lleno de una bendición extraordinaria. Hemos visto el toque precioso del Señor, hemos visto cómo nos ha envuelto su presencia. Se ha manifestado de diferentes maneras, de diferentes eh, tonalidades, podría decir. Solo me recuerda la palabra del Señor cuando narra cuando el Señor le dijo a Elías que cuando estaba en la cueva que el Señor iba a llegar con él. Y dice que hubo un terremoto y Elías salió y que si Dios no estaba en el terremoto, y fueron diferentes manifestaciones en realidad. El Señor dándose a conocer a Elías en diferentes magnitudes, ¿verdad? Y vimos cómo el Señor se manifestó con fuerza sobre nosotros, una presencia poderosa, y vimos escalas de la manifestación del Señor, y pudimos también experimentar una ternura del Espíritu Santo preciosa. De verdad ha sido un día maravilloso. Yo creo que es un ayuno inolvidable que creo que vamos a tener que repetir. Han sido 12 horas. Bueno, ya llevamos 10, faltan las últimas 2. Ha sido un tiempo precioso como nunca antes. Yo en lo personal, yo sé que hay muchos siervos y siervas de Dios que para gloria de Dios tienen la oportunidad de apartarse para el Señor completamente y se van a los montes o se encierran en su habitación y ahí están buscando el Señor. Pero nosotras, bueno, yo en lo particular no lo había experimentado así. Y qué lindo poder compartir un ayuno con un grupo de siervas de Dios como son ustedes. Gloria a Dios. Unas estuvieron por la mañana, otras han permanecido, otras entraron por la tarde. Pero ha sido un tiempo precioso, un tiempo precioso. Tuvimos 2 visitas que ahí estuvieron calladitas, pero estuvieron recibiendo del Señor. Así es que gloria a Dios por esto. Y quiero compartir hoy con ustedes una meditación. Yo sé que los miércoles por lo general tenemos estudio de la palabra, pero hoy ha sido meditación tras meditación de la palabra. Ha sido un tiempo precioso. Hemos tenido meditaciones bellas. Empezó el Señor hablándonos en Lucas cuando el Señor dice el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿verdad? Y cómo dice que la unción del Espíritu está sobre él y como dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Vimos cómo esa palabra nos hablaba de cómo el Señor se manifiesta. Y esa obra del Señor ahora, por medio del Espíritu, sigue siendo una realidad en nuestra vida. Porque Isaías dice a los afligidos de corazón. Y siempre hay situaciones en nuestra vida y el Señor permite que nosotros pasemos procesos que muchas veces traen aflicción a nuestro corazón. Pero es para recordarnos que las buenas nuevas siempre están frescas para nosotros. Todos los días hay buenas nuevas de salvación. Todos los días podemos disfrutar de esa unción fresca del Espíritu. Podemos disfrutar de su presencia, de ese amor que nos cobija, que nos envuelve, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Después que fue la meditación, la hermana Gloria nos hablaba de cómo el Señor le dijo a Pedro que iba a ser zarandeado, pero a Pedro, y no solo a Pedro, dice el Señor allí que Satanás los había pedido a todos para zarandear. O sea que la zaranda no solo fue para Pedro, fue para todos. Pero a Pedro el Señor viene y le dice, yo he rogado por ti. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Pedro tenía el carácter para volver a reunir a sus hermanos, ¿verdad? Porque todos los corazones, el corazón de todos ellos fue zarandeado por Satanás cuando Cristo fue tomado y llevado a la cruz. Y el Señor sabía que Pedro tenía el carácter
Por eso es que usted no se aflija cuando sienta que su carácter es demasiado impetuoso, como el de Pedro, o tal vez un carácter demasiado apacible, como el de Juan. ¿Por qué? Porque Dios usa, o sea, no es casualidad que nosotras tengamos el carácter que tenemos. Lo único que el Señor nos pide es que ese carácter sea sometido al Espíritu Santo, que sea alineado a la voluntad de Dios. Y cuando nuestro carácter es alineado a la voluntad de Dios, somos capaces, por medio del Espíritu, de cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Así que si usted tiene un carácter impetuoso, no le diga al Señor que se lo quite. Ni si tiene un carácter apacible, tampoco dígale al Señor, yo quiero ser más aguerrido. No, mejor pídale al Señor, yo quiero que mi carácter sea sometido a tu voluntad, que sea alineado a tu espíritu, para que cumpla el propósito por el cual tú me diste este carácter, ¿verdad? Imagínense, Pedro fue el líder de la iglesia, su carácter Dios lo usó para predicar a los judíos, para llevar el mensaje de salvación con fuerza, con poder. Pero también usó un apóstol Juan, que era un hombre dulce, un hombre lleno de amor, para mostrar el amor de Dios. Y vemos cómo el apóstol Juan no solamente le escribe a los judíos, sino también a los gentiles, y habla que es para toda la iglesia en todos los rincones del mundo, y él da a conocer el amor de Dios de una manera maravillosa. Así es que el Señor nos ha estado hablando hoy nos hablaba luego por medio de Nancy, nos hablaba, ¿de qué nos hablaba Nancy? Se me fue, a ver. Nancy, recordadme cuál fue la palabra que nos diste. En Romanos, la importancia de ser guiados por el Espíritu, la identidad como hijos de Dios, gloria a Dios. Él nos hablaba de que es el Espíritu que nos da, por medio de la guianza del Espíritu, nosotros aprendemos que somos hijos de Dios, y todos los procesos que pasamos es para que el Señor se evidencie en nosotros, ¿verdad? Qué lindo cómo el Señor nos ha traído enseñándonos de esa identidad maravillosa que podemos tener en Él, ¿verdad? Y todo es por medio del Espíritu. Como este ayuno lo tomamos para estar 12 horas en comunión con el Espíritu, bajo la sombra del Espíritu, en comunión con su amor, con su guianza, ¿verdad? Porque si algo como iglesia o como personas individuales necesitamos es conocer al Espíritu Santo, conocer a Dios con nosotros en este tiempo, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Y luego vimos cómo también el amor del Señor se manifiesta en el Salmo 23, cuando nuestra hermana Sandy nos hablaba de cómo el Señor nos apacienta a pesar de los procesos que pasamos. En medio del proceso, la mano poderosa de Dios por medio de su Espíritu, su guianza nos da fortaleza, nos muestra su amor, nos muestra su gracia. ¡Qué lindo! Y luego con mi hermana Nati, el Señor nos hablaba de los frutos, de la importancia que cuando nosotros somos guiados y nos dejamos guiar por el Espíritu nos lleva a esa madurez para producir los frutos que tan importantes son en nuestra vida. Y que conste que también qué lindo, porque esos frutos evidencian nuestra identidad como hijos de Dios. Miren qué lindo ha estado el día, ha sido un día precioso, maravilloso, un día de ministración, un día de palabra, un día de guianza. Y hoy la meditación que yo traigo es en el Salmo 84. Esta palabra el Señor me la dio esta semana y me empezó a explicar el Señor, y fue un rema para mí porque les voy a explicar en esta palabra el Señor me dio algo personal para mi vida y para mi familia. Dice el Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión.
Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra. Ha sido maravilloso el tiempo de tu presencia, Señor. Pero aún, Señor, tú nos sigues ministrando hasta esta hora. Qué lindo no salir de tu presencia, Señor. Ministranos tu palabra, papá, y séllala. Séllala, papá, en nuestro corazón, Señor, como una marca de amor, Señor. Sella en nuestro corazón tu palabra, papá. Y en todo aquel que escuche esta palabra hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y esta palabra es tan importante porque esta porción nos habla de los procesos que nosotros vivimos. Pero cuando nosotros en el tiempo de prueba, en el tiempo de proceso, reconocemos que nosotros no podemos en nuestras fuerzas, no podemos salir de ninguna circunstancia, no podemos salir de los procesos. Necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos, dice, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas. Es bienaventurado no aquel varón que se pone a llorar porque no puede salir, o aquella mujer que se pone a llorar porque siente que no puede vencer, porque no tiene las fuerzas para luchar. No, aquí habla que bienaventurado el hombre y la mujer que cuando reconoce que no es capaz de que con sus fuerzas puede salir, entonces viene y le dice al Señor, yo pongo, ¿cómo se llama? Mi vida en tus fuerzas, son tus fuerzas en mí. Yo necesito tu fuerza porque yo no puedo. Y ese es el ministerio precioso del Espíritu Santo, porque la fuerza viene de Dios. Dice, tú me darás las fuerzas como el búfalo. Dice que Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Y dice, y nos darás aceite fresco. Es bien lindo porque el Señor dice tu palabra que Él renueva nuestra vida, nuestras fuerzas son renovadas en medio de las circunstancias, porque las fuerzas no son renovadas cuando alguien está lleno de fuerzas, ¿verdad? Cuando una batería está llena, está cargada, no necesita ser cargada. Las baterías son cargadas cuando la carga ha bajado o cuando no tiene ninguna carga. Entonces necesita carga. Cuando nosotros reconocemos que con nuestras fuerzas no podemos salir de donde estamos o los procesos que hemos entrado, cuando nosotros reconocemos eso, entonces dice que cuando nosotros le decimos al Señor, yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Tú eres fuerte. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? ¿Verdad? Que dice como dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo soy débil, dijo el apóstol Pablo, Él es fuerte. Y qué lindo porque ¿qué dice? Que es bienaventurado, es dichoso, es lleno de bendición la persona, el Hijo de Dios, el hombre o la mujer que reconoce que no puede con sus fuerzas y se doblega delante de Dios y se postra delante de Dios y le dice, Señor, necesito tus fuerzas, no las mías. Y cuando nosotros necesitamos las fuerzas, dice, y también dice, en cuyo corazón están tus caminos. La única manera de que el hombre y la mujer reconozca que necesita la fuerza de Dios en su vida es cuando toma los caminos de Dios y los deposita en su corazón. Ve qué importante es que haya palabra en nosotros, en nuestro corazón. Nuestro corazón es un depósito, es un cofre de tesoros. ¿Sí? Dijo Jesús que el hombre sabio del buen tesoro de su corazón saca. O sea que el hombre sabio, obviamente, antes de sacar tesoros, es porque ha metido tesoros en ese cofre que es su corazón. Entonces el Señor nos manda que seamos sabios, porque cuando nosotros metemos los tesoros de la palabra de Dios, de los caminos, porque en esta palabra están los caminos de Dios. Entonces es importante que nosotros llenemos nuestros tesoros de los caminos de Dios. Nuestro corazón sea puesto en los caminos de Dios, o mejor dicho, como dice acá,
Que en nuestro corazón estén puestos los caminos o la palabra de Dios que esté puesta en nuestro corazón. Cuando nosotros reconocemos que no tenemos fuerzas y le decimos, Señor, necesito tus fuerzas, es porque nosotros hemos tomado la palabra de Dios, los caminos de Dios y los hemos depositado en nuestro corazón. Pero ¿para cuándo vamos a necesitar esto? Dice, atravesando el valle de lágrimas, porque usted y yo, en un determinado tiempo, cualquier persona, hombre o mujer, va a pasar valles de lágrimas. Los valles de lágrimas son esos testimonios que todas ustedes han dado, esos valles de lágrimas, donde nosotros sabemos que las fuerzas no nos dan más, donde lloramos, donde nos toca sufrir, donde nos toca padecer, donde viene una enfermedad a tu vida o a mi vida y sabemos que solo no podemos pasarlo. Esos valles de lágrimas donde creemos que la muerte está a las puertas, ¿verdad? Esos valles de lágrimas donde no hay alimento en la mesa. Ese valle de lágrimas donde nos sentimos solos, donde la soledad quiere agarrar lugar en nuestro corazón, son valles de lágrimas. Donde no sabemos el porqué de las pruebas, eso es un valle de lágrimas. Donde muchas veces el Señor nos mete a proceso porque nos hemos creído autosuficientes, esos son valles de lágrimas. Pero todos los valles de lágrimas van a venir, muchos valles de lágrimas posiblemente vengan a nuestra vida. Pero el Hijo de Dios, los valles de lágrimas son para crecer. Y ya vamos a ver por qué. Porque dice que el Hijo de Dios, el hombre que tiene en Dios sus fuerzas y en cuyo corazón ha puesto sus caminos, los caminos de Dios, que cuando atraviesa el valle de lágrimas lo va a cambiar a fuentes. Miren qué lindo. El Señor nos permite, aquella mujer que le ha dicho al Señor, tus fuerzas, yo no tengo fuerzas, necesito las tuyas. Aquel que le dice al Señor, yo quiero tus caminos depositados en mi corazón. Ese hombre, esa mujer, es capaz de cambiar los valles de lágrimas en fuentes. Miren qué lindo es esto. ¿Por qué? Porque ha permitido que el Espíritu Santo transforme las lágrimas en fuentes. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando la lluvia llena los estanques. ¿Para qué son los procesos? Para conocer a Dios. ¿Para qué son los valles de lágrimas? Para llenar nuestros estanques. Muchas veces nuestros estanques están vacíos. Y entonces viene el Señor y nos dice, pasa por el valle de lágrimas. Porque después del valle de las lágrimas hay una lluvia. O en medio del valle de lágrimas hay una lluvia que va a llenar tus estanques. Y esa lluvia se llama Espíritu Santo. Así es que en el valle de lágrimas es donde te presenta la lluvia para llenar los estanques. Y cuando los estanques son llenados, somos capaces, por medio del Espíritu, de convertir los valles de lágrimas en fuentes. ¿Y qué es esa fuente? Esa fuente es la que cuando usted y yo hemos convertido nuestro valle de lágrimas en fuente, la fuente brota para vida. ¿Ve? Esa es la obra del Espíritu. Esa es la transformación que provoca el Espíritu. De allí la necesidad de que nosotros aprendamos a conocer al Espíritu. Que nos demos al Espíritu en todo tiempo. En los valles de lágrimas, donde pareciera que la situación se vuelve tan difícil que parece que no hay salida, ¿verdad? Allí en esos valles, en ese valle de lágrimas, allí se presenta la lluvia. La lluvia que va a llenar su estanque. Porque cada una de ustedes que han dado testimonio, se han dado cuenta que todos los valles de lágrimas que ustedes pasaron, Dios los transformó en fuentes.
Pero ¿cuándo fue? Cuando reconocieron que su fuerza no era suficiente. Cuando dijeron necesito tu fuerza. Cuando clamaron a Dios por fuerza. Cuando reconocieron los caminos de Dios. Allí entonces los estanques fueron llenados y empezó a caer la lluvia. Ese mover del Espíritu cayó en sus vidas. Y ahora ustedes están presentando fuentes. Están presentando valles de lágrimas que fueron transformadas en fuentes. ¿Por qué? Porque lograron escuchar la lluvia. Porque lograron reconocer la lluvia en ese valle de lágrimas. Reconocieron la lluvia para llenar sus estanques. Y esos estanques se volvieron fuentes. Y vean esto, esta es una promesa bella. Dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Sabe que cuáles son esos caminos en los que usted los agarró y los metió a su corazón? Esos caminos la llevarán o nos llevarán a Sión. Esos mismos caminos que encontró en la palabra, esos son los que nos llevan a Sión. Dijo Jesús, escudriñad las escrituras. Porque les dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esos caminos que van a Sión, aquí están en esta palabra. Porque usted y yo somos candidatos para habitar Sión. Estamos hablando de la novia del Cordero. Estamos hablando no de aquellos que se quedan en el desierto o que se quedan en el medio del valle. Esta palabra de ir en poder, no es para los que se quedaron en el valle llorando o los que estando en el valle retrocedieron. Esta palabra es para los que lograron transformar sus valles de lágrimas en fuentes. Hay promesa de ir de poder en poder. ¿Y eso qué es? Es la manifestación del Espíritu. Es la manifestación del Espíritu en su vida y en mi vida. Ese poder que es adquirido o es dado por el Espíritu Santo a medida de tener esa comunión con el Espíritu, a medida de meternos al lenguaje espiritual, a la dimensión del Espíritu. Cuando nosotros le damos la libertad al Espíritu en nuestra vida, Él viene y nos va dando poder. ¿Poder para qué? Poder para mover las montañas. Sí. Mover para hacer grandes obras. Sí. Pero también, antes de enfocarnos en las grandes montañas, antes de enfocarnos en los grandes ministerios o en recibir el poder para levantar muertos, para hacer milagros poderosos, el poder se manifiesta en las cosas pequeñas. El poder se manifiesta cuando nosotros logramos ver a Dios en cosas pequeñas. El poder nos es dado para ir saliendo de círculos, como decía hermana Nati. Vamos saliendo de círculos. El poder se nos es dado para romper el yugo de esclavitud. Había un área de la carne que no lo lograba vencer. El Señor dijo, te voy a meter a un valle de lágrimas, hija mía, hijo mío. Porque allí, cuando traspases el valle de lágrimas y lo transformes a fuentes, entonces se te va a dar más poder y más poder. Entonces ya tenemos el poder. ¿Para qué? Para vencer esa área que antes no lográbamos vencer. Esa área, tal vez había mentira. Nos habíamos hecho adictos tal vez a la mentira. No sé yo, tal vez nos habíamos vuelto... ¿Usted se ha dado cuenta que hay personas que fácilmente mienten? Tienen la mentira en los labios, pero así. Ni siquiera la piensan y les sale. Esas son áreas. Vaya, esas son cosas pequeñas por decir así, pero óigame,
La mentira puede ser una montaña gigante si nosotros no la cortamos. Por eso necesitamos el poder del Espíritu. ¿A qué dice? ¿Qué de los pecados de la carne? ¿Verdad? El Señor es tan simple. Muchas veces creemos que el poder no solo lo necesitamos tal vez para salir de un adulterio. Y obvio que sí, de verdad. Para salir de la fornicación. Para salir de la lascivia, para salir de la fornicación, de la lujuria, de todas esas áreas que están descritas, de las obras de la carne que están descritas en Gálatas. Pero también el Señor nos da poder para salir de esas cosas que contristan su espíritu. La ira. ¿Qué dice de la amargura? El enojo que nos lleva a pecar, que nos lleva a contristar al Espíritu. ¿Acaso usted no quisiera tener el poder de parte de Dios para no contristar al Espíritu Santo? Yo sí. Y cosas tan pequeñas como el hablar mal, la maledicencia, la ira. Esas cosas contristan al Espíritu Santo, a nuestro amado Espíritu, a nuestro compañero, a nuestro consejero, a nuestro consolador. Lo entristecemos cuando hablamos mal, cuando hablamos cosas que pueden ser sin sentido, cosas que dañan el corazón de las personas que amamos tal vez. Una pequeña mentira, las mentiras. Esas cosas que muchas veces la Biblia las llama zorras pequeñas que dañan los viñedos. Cosas que muchas veces nosotros no le ponemos importancia, pero que son letales en nuestra vida. ¿Qué pasa si usted y yo mantenemos contristado el Espíritu Santo en nuestra vida? Nunca vamos a ver cambios. Nunca vamos a ver la transformación del Espíritu, porque el Espíritu y la carne no pueden, no se llevan entre ellos. El Espíritu Santo no puede obrar en un alma que sea movida por la carne. Por eso necesitamos al Espíritu. Pero dice Romanos, algo que la palabra que leyó nuestra hermana Nancy, en Romanos capítulo 8, donde dice la palabra de Dios que es por el Espíritu que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mire, si nosotros le damos rienda suelta a la carne, vamos a morir. Pero si somos guiados por el Espíritu, vamos a hacer morir las obras de la carne. El Espíritu Santo nos va a dar el poder para hacer morir esas obras, esas cosas que nos estorban, esas cosas que nos evitan avanzar, esas ataduras. Hoy hablábamos de la bendición del ayuno que habla Isaías 58, que para romper, para desatar las ligaduras, para romper los yugos, ¿verdad? Para soltar las cargas. Necesitamos el poder de Dios que se desata con las armas del Espíritu para poder romper esas cosas, las áreas de la carne. Esta semana comentábamos con mi hermana Nati del poder que se genera el ayuno. Hablamos del ayuno de Jesús, que muchas veces hablamos y decimos que el enemigo vino a Jesús después de los 40 días de ayuno, cuando la carne de Jesús estaba débil. Es cierto, la carne de Jesús estaba débil. Y como la carne estaba débil, el enemigo pensó que podía doblegar a Jesús. Pero ¿sabe qué? Lo que no sabía el diablo, el enemigo, es que el ayuno debilita la carne, pero fortalece y le da poder al espíritu. Cuando Satanás vino a Jesús a tentarlo, Jesús estaba débil en su carne, pero estaba poderoso en el espíritu. Por eso es que el ayuno es un afligirse a la carne. Es una forma de que la carne muera.
Es un negarnos a nosotros mismos. Le negamos a la carne alimento. Le negamos a la carne ese deseo de estar, de complacer a la carne. Porque la carne se manifiesta no solamente en nuestro corazón, sino también en nuestro cuerpo. Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestro cuerpo conforme a los deseos de nuestro corazón, empieza en el corazón, pero se manifiesta en la carne. Cuando nosotros no podemos, imagínense que si no somos capaces de negarle a esta carne un día de comida, créame, no vamos a ser capaces de negarnos a una tentación cuando venga. Y eso es lo que el enemigo pensó, que Jesús iba a estar tan débil que iba a doblegarse fácilmente. Y estaba leyendo un libro, estaba escuchando un audiolibro donde un hermano que se llama Dave Robertson, dice él habla donde dice que la tentación que Jesús tuvo fue tan grande, se manifestó de una manera tan grande en él, que antes de que el Satanás le dijera, haz que esta piedra se convierta en pan, él le mostró banquetes. Le alborotó el hambre que él tenía, porque dice que Jesús tuvo hambre. ¿Y sabe qué él hizo? No solamente le dijo, le mostró la piedra. ¿Usted cree que Jesús le hubiera dado tentación a una piedra? O dígame usted si está en tiempo de ayuno, va ahorita. Usted está en ayuno. ¿Será que si alguien le pone una piedra encima, al frente de usted, usted le va a dar hambre? No. Un banquete. Un banquete, o sea, primero lo sedujo, lo quiso seducir, mejor dicho, porque Jesús no cedió ante la tentación, pero el enemigo utilizó todas las artimañas. El infierno entero se fue a ese desierto. El infierno entero estuvo allí y le mostraron todos los deleites a Jesús para ver si era capaz para tentar a Jesús, para llevar a que Jesús convirtiera una piedra en pan. No, yo no la hubiera convertido en pan, yo la hubiera convertido en un filete miñón ahí, un filete, una carne asada ahí. Ay, hermanos, yo no hubiera pensado en pan en lo personal, ¿verdad? Pero cuando el Satanás le dice, convierte esta piedra en pan, y le está diciendo, imagínate lo más delicioso que tú puedas comer, lo más delicioso que puedas satisfacer a tu cuerpo. Fue una tentación extrema. El infierno entero llegó con Satanás a tentar a Jesús. ¿Saben por qué es tan poderoso el hecho de que Jesús haya vencido la tentación? Porque el apóstol Pablo dice que Jesús fue tentado en todo. ¿Qué significa? Todo, es todo. No fue un simple, que si eres el Hijo de Dios convierte esta piedra en pan. Eso no fue así de simple. El infierno se vino con todo para tentarlo, para moverlo a hacer algo que él sabía que no debía hacer. Él no iba a poner a prueba al Señor su Dios. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo el Señor. Esa fue la respuesta de un proceso fuerte para tentar su carne. Por eso él venció y él es más que vencedor. ¿Y qué decimos? Y que cuando lo llevó al pináculo del templo, dice, y le dijo, tírate. Esa tentación fue más allá de un simple tírate. ¿Quién en su sano juicio, estando en un edificio, póngale los metros que usted quiera, los pisos que usted quiera, alguien en su sano juicio, ¿será que va a ser tentado a tirarse a cometer homicidio? ¿A matarse? El hermano Dave Robertson dice que fue más que eso.
Dice que así como las personas que son tentadas a cometer homicidio, a cometer a matarse, a atentar contra su propia vida, primero les trajo depresión, que les trae depresión, luego les trae opresión, luego desesperación, al grado de que cuando le dice tírate, tírate, mátate, mátate, mátate. Esa fue la gran prueba que el Señor tuvo. No fue una simple tírate de arriba porque a sus ángeles mandarás, no. Fue una tentación poderosa, una tentación terrible, una tentación que llevó casi al grado, que quisieron llevar al grado a Jesús de la desesperación para poder hacer que Jesús se tirara del pináculo del templo. No fue una simple tentación. Vemos la importancia entonces que el ayuno no solamente es un tiempo de como dice Isaías 58, que es para desatar, es una forma de morir a la carne. Por eso es que el ayuno es un arma poderosa cuando la sabemos usar con el poder del Espíritu Santo. El ayuno nos hace doblegar la carne, debilitar la carne y aumentar el poder del Espíritu. Por eso dice el Salmo 84, e irán de poder en poder. El valle de lágrimas. Hay que bendecirlo. Bendigamos los procesos. Necesitamos aprender a bendecir los procesos y a gozarnos en los procesos. Pedro decía, gozaos en medio de los procesos, alegraos, porque vuestro galardón es grande, está pronto, está cerca. ¿Cuál es su galardón después de un proceso, después de un valle de lágrimas? Ese valle de lágrimas ahora va a ser una fuente. ¿Y sabe qué? Cuando hay una fuente, ¿la fuente para qué sirve? Para dar a beber al que tiene sed. Ahora usted tiene una fuente porque ya pasó un valle de lágrimas. Ahora tiene una fuente para darle al sediento. Ahora usted tiene palabra para darle al hambriento. Cuando alguien venga a usted con una situación, ¿y sabe qué? Los valles de lágrimas son entrenamientos. Por eso es que nosotros no tenemos que juzgar a ninguno. Peor aquellos hermanos que están pasando. Por ejemplo, hemos escuchado cristianos, hijos de Dios, que se han ido al mundo, que se han apartado. Y tal vez ahorita están en drogadicción. Tal vez están en prostitución. ¿Qué de aquellos que se han crecido en el evangelio y están en la homosexualidad? ¿Qué de aquellos que están en el narcotráfico? ¿Hijos de Dios en el narcotráfico? ¿Qué de aquellos hijos de Dios que una vez conocieron a Dios y hoy son sicarios? Esos valles de lágrimas que muchos están pasando, tal vez su valle y el mío no es igual a muchos, con unos testimonios, asesinos, fueron valles de lágrimas, pero esos valles de lágrimas fueron tiempos de entrenamiento para que la gloria de Dios se manifestara en ellos y ese valle de lágrimas se convirtiera en una fuente. Tal vez hoy todavía es valle de lágrimas. Por eso que tenemos que clamar por el drogadicto. Tenemos que clamar por los hijos de pastores que andan en pecado, que andan en adulterio, que andan en fornicación. Nunca levantemos nuestro dedo acusador para acusar solo porque Dios tuvo misericordia de nosotros y tal vez usted no ha sido capaz de cometer adulterio, o cuando fue joven no anduvo en fornicación, o tal vez porque no ha tocado las drogas, o porque no ha puesto un pie en una cárcel. Pero nunca levantemos el dedo acusador y menospreciemos o acusemos a los que están pasando valles de lágrimas
que por la gracia y misericordia de Dios tal vez usted y yo no hemos pasado y ojalá no pasemos. Dios tenga misericordia. Pero oremos, porque ¿sabe qué? Esos valles de lágrimas son campos de entrenamiento. Porque solo un sicario puede rescatar a otro sicario. Solo un sicario que ha sido perdonado por Dios puede ser capaz de liberar a otro sicario. Solo uno que ha sido un ladrón puede entender a un ladrón. Alguien que no puede dejar de robar. Alguien que no puede dejar de mentir. Solo un mentiroso, solo uno que estuvo allí es capaz de entender y ahora ya tiene fuente para hablarle. ¿Cuánto drogadicto está aún en la drogadicción? Y son instrumentos que Dios va a usar para sacar a otro drogadicto. ¿Cuánta persona está sumido en la amargura? Y es un valle, es una zona de entrenamiento, porque ese que hoy está en la amargura, ese va a ser usado por Dios, va a producir una fuente para rescatar a otro que está en amargura. Solo los que han pasado por adulterio son capaces de rescatar a alguien que está en adulterio. Por eso, no despreciemos a nuestros hermanos que están hoy allá como la oveja perdida o el hijo pródigo. Porque hay mucha oveja perdida que todavía va a venir al redil. Y mucha gente que ha estado oculta, que no se escucha de ellos. El Señor los está trabajando porque van a ser instrumentos para su gloria. Así es que no menosprecie su valle de lágrimas. No lo menosprecie, pero eso sí, humíllese delante de Dios. Los valles de lágrimas son para humillarnos delante de Dios, para decirle: Señor, no puedo más. Yo no puedo salir de esto. Yo no puedo salir del alcohol. Yo no puedo salir. Soy un cleptómano o cleptómana. Soy un mentiroso. Soy un ladrón. Soy un adúltero, una adúltera. Soy un fornicario, una fornicaria. Aquellos que le dicen al Señor: Señor, estoy en la homosexualidad y no puedo salir. El mundo dice que es natural, que es normal que yo sea homosexual. Pero cuando vienen al Señor y le dicen: Señor, yo no puedo salir de la homosexualidad. Necesito tu fuerza. Y agarran los caminos de Dios y los meten a su corazón. Y le dicen al Espíritu Santo: heme aquí. Entonces, ese valle se convertirá en una fuente. Ese valle de lágrimas. Oh, santo Dios. Hermanas, vamos a ver, vienen tiempos que así como en el mundo se están levantando los homosexuales para ser presidentes, para ser senadores, para ser diputados, hoy los homosexuales están queriendo gobernar al mundo. ¿Sabe qué? También Dios va a sacar a mucho homosexual y lo va a poner en los altares, predicando la fuente que Dios produjo en ellos mientras estuvieron en ese valle. Dios va a levantar drogadictos, Dios va a levantar prostitutas, Dios va a levantar asesinos y los va a poner detrás de un altar, predicando y hablando de la fuente que Dios transformó. ¿Por qué? Porque hubo lluvia. Ellos permitieron, van a permitir, porque hoy estoy hablando de gente que hoy está en homosexualidad, hoy está pasando un cáncer, gente que hoy no puede salir del pecado. Y estoy hablando de gente que hoy está allí. Hoy les tengo una noticia a los que están pasando valle, no importa cuál sea tu valle. Dios quiere derramar lluvia
lluvia en tu vida. Que lluvia que va a producir estanques. Y esos estanques se van a volver fuentes. Porque Dios tiene planes para ti. No importa tu condición, incluso si no conoces a Dios. Si no conoces a Dios y estás pasando un valle o estás en medio de un pecado que tú no puedes salir, yo te traigo buenas noticias. Hay lluvia, hay buenas noticias. Jesús vino para dar libertad a los cautivos. Hay vida en Jesús, hay vida y poder en su nombre. Hay vida y poder en su sangre que fue derramada. Él quiere convertir ese valle en que estás en una fuente, en un testimonio vivo para que otros beban de esa fuente de agua viva. Agua viva Dios quiere producir en tu vida. Él quiere producir una fuente para que otros vivan, porque los estanques son para llenar tu ser. Hay lluvia de parte de Dios de bendición, lluvia de vida, lluvia de perdón, lluvia de restauración, lluvia de arrepentimiento, lluvia de libertad. Hay para ti hoy para que salgas de ese valle. Hay lluvia de poder para que se llene tu estanque, ese estanque que está vacío. Hoy hay buenas noticias, hoy yo te digo buenas noticias hay para ti, para que salgas de ese valle y conviertas ese valle en fuente. Dios no quiere tenerte en ese valle. Dios quiere sacarte de ese valle. Pero Él te dice, confía en mis fuerzas. Es en las fuerzas de Dios que tú vas a salir de ese valle. Por tu propia fuerza no vas a salir. Nunca. Y si eres hijo de Dios y estás escuchando y estás pasando un valle, no importa. Tal vez estás en pecado en tu iglesia. Estás como la moneda perdida que se perdió dentro de la casa. Eres hijo de Dios. Amas a Dios. Pero tienes un pecado dentro de ti que no lo confiesas porque te avergüenza. Estás pasando por vicio de pornografía tal vez. O estás metido en adulterio o en fornicación. O eres un ladrón en tu trabajo. No sé cuál es tu valle, pero eres hijo de Dios. Y el enemigo te atormenta con ese valle. Y te dice que no vas a salir de allí. Te tengo noticias. Eres amado por Dios. Dios te va a sacar de ese valle. Dios te va a sacar de ese valle. Dios no te va a dejar allí. Él quiere que tu vida sea una fuente. Así es que levántate, hijo de Dios. Dios te va a sacar de esa enfermedad. Dios te va a sacar de esa escasez. Dios te va a sacar de esa soledad. Dios te va a sacar de ese vicio. Dios te va a sacar la inmundicia de tu corazón. Si tú reconoces que necesitas su fuerza. Y si tú tomas sus caminos y los metes a tu corazón. Y le pides al Señor lluvia. El Espíritu Santo, la lluvia del Espíritu Santo. Para eso fue dado el Señor Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque el Padre enviará un consolador. De mi misma naturaleza, dijo el Señor. Porque el Espíritu Santo está manifestando la promesa de Jesús, que dijo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay vida en Jesús. Hay vida en su Espíritu Santo. Si tú no conoces a Dios, necesitas el amor de Jesús. Si no puedes salir, necesitas el amor de Jesús. Y si eres un hijo de Dios y ya tienes el amor de Jesús,
necesitas al Espíritu Santo. Porque Jesús es el regalo de Dios para el mundo. Pero el Espíritu Santo es el poder de Dios, la potencia de Dios. Es el regalo de Cristo para los hijos. Así que si tú eres hijo, dile al Espíritu Santo: te necesito, no te conozco. Porque solo el Espíritu Santo es capaz de sacarnos de esos valles de lágrimas. Y tal vez otros valles vamos a pasar, porque Dios quiere darnos más poder. Porque los que vamos a Sión, vamos caminando a Sión, vamos a ir de poder en poder. Cuando seamos capaces de tener poder para dejar esas cosas pequeñas, vamos a ir de triunfo en triunfo. Así como dice el Salmo, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a ir creciendo. Y a medida que crecemos, el Señor nos va dando más poder. Más poder. El apóstol Pablo dice que mientras el heredero es un niño, no puede disponer de la herencia. Es hasta que cumple la mayoría de edad que puede disponer de la herencia. Así es que nosotros necesitamos crecer para poder disponer de esa herencia, de ese poder. El dunamis de Dios está disponible para los que crecen. A medida que crecemos, se van dando los frutos, se va dando el poder de Dios para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Qué bendición, hermanos, de verdad ha sido esta tarde compartir con ustedes esta palabra. Y yo espero que sea de edificación para tu vida, para los que escuchan hoy. Porque esta meditación la voy a subir a YouTube. Así es que yo te digo hoy, ánimo. Ese valle de lágrimas pronto va a pasar. ¿Cómo va a pasar? Cuando te tomas de la mano de tu Padre, del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos esa lluvia en nosotros. Busquémosla, anhelemos la lluvia del Espíritu, que es la comunión con Él. Porque es la única manera. Son llenos nuestros estanques a medida que nosotros buscamos del Señor. Si es que yo te animo hoy, busca a Dios y saldrás de ese valle de lágrimas. Ese valle de lágrimas no es para siempre. La palabra de Dios dice que el trigo no se trilla para siempre. Son procesos. Pero después que sale de ser trillado, es para vida, es para alimentar, para convertirse en pan. Así es que tu valle de lágrimas se convertirá en una fuente e irás de poder en poder hasta llegar delante de Dios. Dios te bendiga.